Get in. Get in. Come here. Kizzy. My brief was to record the war as best I could from start to finish. I started my photographic record from the day I joined the task force on HMS Fearless in Portsmouth, and then the final yomp to Stanley. After Mount Harriet, I moved across to join 4-5 Commando on Two Sisters, and the first thing we had to negotiate was a minefield between Two Sisters and Stanley, and this was us moving through the minefield. As I look back, I could see on somebody's radio aerial that he'd tied a flag. I knew that area was safe, so I jumped out of the line there, and I just waited for the guy with a flag on his back to approach me, and this is him coming towards me. As he got closer and closer, and I dropped in behind him there and followed him for 2 hours. Nothing was happening until we got onto the road to Moody Brook, and we just heard a rumour that white flags were flying over Stanley. Just after that, on cue, the wind blew and it just filled the flag and made the picture. Esa noche del 1 de abril, yo estaba cenando en el Upland Goose, en el comedor, y el gobernador interrumpió la transmisión de la radio a eso de las 8:15 en un tono firme y serio, que había evidencia que los argentinos iban a invadir las Falkland Islands esta noche. Claro, todo el comedor me miró a mí, como diciendo, decía algo. A la radio llamaban los kelpers diciendo que habían visto un tanque, que habían visto luces, que habían visto gente armada. La BBC de Londres, que captábamos en una radio que teníamos, pasaba el lago de los Cisnes, y ahí nos dimos cuenta de lo aislados que estábamos en el medio del Atlántico, sin ningún contacto con el mundo exterior. Esa noche fue una noche muy especial, con gritos en inglés, que después empezaron a mezclar con gritos en castellano, disparos, granadas. Y en la madrugada, con las primeras luces, el vicecomodoro Gilobert marchó por Ross Road con una bandera blanca y fue a pedirle la rendición a Hunt. Hunt ya había dicho que nos iba a rendir a los malditos argentinos, a los Bloody Argies, literal. Pero bueno, más tarde se ve que recapacitó, se le dijo que había una fuerza enorme y que no querían derramar sangre y todo, y al final aceptó deponer las armas. Inmediatamente después de eso, los ingleses que estaban protegiendo la casa del gobernador empezaron a salir de detrás de los arbustos, aún con sus armas en la mano.
Y en ese momento decidí salir de la casa para fotografiar ese momento y ahí es donde hice la foto más conocida. I had no way of knowing that that image would develop a life of its own. By the time we got back to the UK, the image had been used on fronts of most newspapers, and it had become synonymous with the Falklands War. Esta foto la tomé el 2 de abril, que fue el día que se inició la guerra. The picture that has become known as the Yompa now was taken in the early afternoon of the final day of the war. Señor, ¿cuál es su opinión? Que las medidas tomadas con respecto a las Islas Malvinas son de lo más acertadas. No sé, pero estoy muy emocionada, muy contenta. Se recuperó lo nuestro. Se recuperó, por fin. ¿Cuál es, señor, su opinión sobre la recuperación de las Islas Malvinas? Yo lo veo muy bien eso. Ella tenía que haber hecho hace mucho tiempo. ¿Usted, señora? Perfecto, me parece muy bien, siempre que no tengan consecuencias y que no haya ninguna guerra. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Desde varios meses antes de abril de 1982 se empieza a diseñar un plan de desembarco en las Islas Malvinas. Un desembarco simbólico para golpear sorpresivamente y sentarse a negociar en mejores condiciones. Que suponía además, de base para ese plan, que Estados Unidos iba a apoyar el desembarco argentino en contra de Inglaterra. ¿Cómo se contó al principio el desembarco de las tropas argentinas? O sea, uno puede decir, bueno, ¿cómo se contó la guerra de Malvinas en imágenes? Esa es una investigación de largo alcance. Pero empecemos por un día. Empecemos por el 2 de abril. Yo digo, si la dictadura se pone a pensar, vamos a tomar las islas, yo digo, bueno, de alguna manera vas a querer contarlo. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿cuál es la foto que cuenta el desembarco, que mandan las Fuerzas Armadas a las redacciones? Esta. Foto oficial difundida por la Junta Militar el 2 de abril del 82 por el Estado Mayor Conjunto. Dicen los fotógrafos que era el hazmerreír, porque la foto llega en papel fotográfico a las redacciones. Ningún avión había salido de las islas. Las fotos, si venían, tenían que venir por telefoto, no habían llegado por telefoto. ¿Y cómo estaba la foto en papel en las redacciones de buena calidad? Bueno, la foto habían puesto a unos soldados en un paisaje que no se viese mucho, apenas esos arbolitos, porque obviamente si se distinguía algo se iban a dar cuenta que no eran Malvinas, y se arma esta foto y se la manda. ¿A qué les hace acordar esta foto? A Hiroshima. Además, la Marina se ve que les gustaba mucho esta foto, que es la foto de la Marina norteamericana. Entonces dicen, hacete una parecida a Hiroshima, y esa es la foto del desembarco. Y así llega la batalla de las Malvinas.
Ahora, ustedes deben tener en la retina otra foto que es esta. ¿No? Todos vieron esta foto. Entonces, ¿cómo es que se toma esta foto? ¿Quién toma esta foto? ¿Qué pasa con esta foto? Tal como les adelanté, está allá en nuestros estudios Rafael Wolman, este fotógrafo que sacó fotos extraordinarias que recorrieron el mundo, pero antes que nada de situarnos en lo que fue tu trabajo allí en el momento de la guerra, ¿cómo se produce para que vos llegues a Malvinas en los acontecimientos en el 82? Bueno, yo trabajaba en Editorial Atlántida. En el 81, diciembre del 81, hubo una reestructuración y nos despidieron a 4 fotógrafos. Los 4 nos juntamos en un café y formamos una agencia que se llamó ILA, Imagen Latinoamericana. Y ahí en una charla de café, como uno de nuestros primeros trabajos, nos preguntamos qué son, cómo son las Islas Malvinas, y propusimos a una agencia francesa, Gamma, hacer un reportaje geográfico sobre cómo eran, cómo vivía la gente, de qué vivían, mostrar un poco la vida cotidiana y los paisajes. Al llegar a las islas me di cuenta de que la gente, mientras no se hablara de política, estaban bien, pero cuando hablábamos de política se ponían algunos bastante ásperos. Toda esa semana pude hacer la nota geográfica, entrevisté 2 veces al gobernador Rex Hunt. Él me decía que los argentinos estábamos mal educados con respecto a las Malvinas, que él obviamente llamaba Falklands, y que ellos estaban seguros de que las Malvinas eran inglesas. La historia mía se fue desarrollando día a día hasta que el 30 de marzo, o sea, una semana después, yo me tenía que volver en el avión del ADE, en el mismo que vine. Mis socios de ILA me dijeron que mandara el material, pero que me quedara unos días más por las dudas. Yo lo mandé con el comandante del ADE. El comandante del ADE, en vez de entregar mi material a mis socios que lo esperaban en Aeroparque en Buenos Aires, le entregó el material a Fuerza Aérea. Fuerza Aérea reveló el material, miró todo lo que había, todo lo que yo había hecho en esos días, y recién ahí se los entregó a mis socios. Ahí ya vimos algo, un precedente, un antecedente raro. Y así empezó todo. De hecho, yo viajé un 23 de marzo a Malvinas, o sea, casi 10 días previos a lo que fue lo que acá llamamos recuperación y lo que allá llamaron, y como yo lo viví, la invasión. En el continente la noticia es absolutamente sorpresiva, no solo para el pueblo argentino en su conjunto, sino para gran parte de la propia dictadura militar. El 3 de abril, la prensa en Argentina está estallando, por favor, queremos ir a Malvinas, queremos ir a Malvinas. La dictadura despacha un charter con todos los periodistas de todos los medios y los deja estar 3 horas en Malvinas. El 3 de abril no pasaba nada. Además, muy controlada ya lo que podían sacar y cómo podían moverse por la propia dictadura en las islas. Y, por otro lado, muy poco tiempo, fueron muy pocas horas y todos los medios en el mismo lugar. Yo tenía en mi cabeza el antecedente de que mis rollos normales de la nota geográfica habían sido incautados, secuestrados, como quieras llamarlo, por la Fuerza Aérea. Entonces lo que hice fue tratar de pasar muy desapercibido. Entonces no me engolosinaba con una toma o con una situación, sino que hacía 1 o 2 fotos y me iba a otro lado. Y todo así. Entonces de pronto tengo pocas fotos con muchísimas situaciones diferentes. Wolman dice en un momento, yo me tengo que ir de acá y tengo estos rollos con estas fotos impresionantes que él sabía que tenía, los ingleses rendidos en el confín del mundo. El imperio inglés nunca se había rendido.
Nadie sabía ni por qué estaba yo ahí, ni qué hacía yo, ni quién era yo. Y a mí me salvó el avión que vino con prensa, donde yo me pude colar. Estaban todos tan ocupados que no había un jefe de prensa organizando fotógrafos. Y después, al subir al avión, le di mis rollos a Eduardo Forte, que era el jefe de fotografía de Editorial Atlántida, y puse en mi bolso rollos nuevos, pero con la colita cortada como si estuvieran usados. Entonces, si me pedían que entregara mi material, iba a entregar eso. Esas fotos a la dictadura se le escapan de las manos, se le escapan de su control, de su férrea censura, de su planificación, se le escapan por completo, porque ni sabían quién era Wallman, qué estaba haciendo ahí, y porque Wallman logra traer esas fotos al continente al día siguiente, las revelan y las venden a la agencia Gamma. La agencia ILA le avisa a Gamma que pensaban que iban a tener un reportaje de pingüinos y vida cotidiana en Malvinas y les dice, tenemos a los ingleses rindiéndose en las Malvinas. Y la que destrabó todo fue Editorial Atlántida, que como era domingo, puso un vuelo privado a disposición mía para que volara de Comodoro a Capital. En Capital, un día domingo, abrió un laboratorio color completo y un laboratorio blanco y negro completo. Se revelaron las diapositivas y se hicieron duplicados de todo. Gamma paga el dinero que no se había pagado nunca en la historia del fotoperiodismo mundial por un grupo de fotos. A los días, esta es la principal revista ilustrada francesa. La Inglaterra humillada es el título. Este es el Daily Mail, principal diario inglés, Surrender, rendidos. Esta es la Ilustré, Gozal de Falcans, ¿no? De nuevo, los ingleses tirados en el piso. L'Espresso man in alti, la Inglaterra. Y, finalmente, gente. Vimos rendirse a los ingleses, las fotos exclusivas que solo verán en Gente. Recién me acercaban estas fotos que son fantásticas realmente, que es un documento histórico. Y quiero aprovechar para hacerte la última pregunta, si te parece bien. ¿Has tenido oportunidad, tuviste oportunidad de tener contacto con ese marín justo en la rendición que aparece así? Sí, sé que estuve investigando, sé que se llama Lou Armour. La verdad que no sé, no me imagino un encuentro porque para ellos fue una imagen humillante, la imagen de la humillación. For myself, the photograph, yeah, it's just, it's the 2nd of April photo, you know, it's followed me around in a sense. The pictures tell the story of the British being defeated and forced to surrender. And that's the narrative that's constructed around them, and that's what they look like. You know, well, what's to say, really? You know, I can say, well, actually, we didn't surrender. We were ordered to lay down our arms. That's part of the job. That's part of, you know, when fighting stops, you know, one side has to do that, you know, to say, look, OK, it stopped. You know, I've heard this idea that, you know, the Argentines didn't really want to kill anybody, didn't really want to have a fight. They just, you know, they were just going to use stun grenades to take the governor. Well, the grenades he's carrying are not stun grenades, you know. The weapon he's carrying has got a suppressor on it. You know, a suppressor on a weapon is there for one reason only. It's to kill people
without being detected. And it's to keep the noise level down. They were going to go in, they were going to kill us all in our beds while we were sleeping. That was the plan. So, you know, the violence is inherent in the image because it shows the intent. Argentine people and the Argentine military back in Argentina, I'm sure they soaked up those images and loved them. You know, they looked victorious. But it had exactly the wrong effect on the British, of course, because when those pictures were seen in the UK, that just inflamed public opinion. And there was no way then that Margaret Thatcher was not going to send troops and take the Falklands back. Those pictures nailed it, settled it. There was going to be a war. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. The governor reported that when he left the Falklands, he said the people were in tears. They do not want to be Argentine. He said the islanders are still tremendously loyal. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Mr. Speaker, I'm sure that the whole House will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of Argentina against British territory. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Tonight, the British government broadcast a radio message through the BBC World Service advising British citizens to leave Argentina. The British fleet that sailed for the Falklands today is loaded with the pride of the Royal Navy, both in men and equipment. I became really interested in the ways in which the Yompa image had resurfaced So I wanted to ask people how they felt about this image. What did it mean to them? What did they think other people thought it meant? And how did it evoke a particular type of remembering? There's no doubt about it that what happened in the Falkland Islands has been a great national humiliation. And I thought that the honourable thing to do was resign, and I've done it. When we think about the Yompa then, it became one of the most enduring images that emerged from that war. And even now, we see it endlessly reproduced. And I think if we look at the content of that image, there are a number of things that might help us explain that. The first is prominence of the Union Jack, which of course speaks to Britishness. It's symbolic of a territorial conquest in a way, flag flying and flag waving. We also have that flag flying positioned in an image that's devoid of military action. So there is no combat that we see here. And in that sense, it's almost as though that powerful absence of aggression almost predicts a march to victory, despite the fact that at the point at which that image was taken, this hadn't happened. So it's like a victory foretold in many regards. It is an image of a faceless, nameless soldiers. So the demand upon the viewer is rather to empathise with the state rather than the individual. It's asking us to identify with that collective military action that's foregrounded. Now, it's really important to note that when that war started, most people in the UK had no idea where the Falklands were. They'd never heard of them. Some of them, ironically enough, thought they might be somewhere in Scotland.
So to see in this image somewhere that they familiarise with and that could call home, what we see is we see grasses and we see hills and we see a rough terrain that looks like it could be somewhere in the UK. And it's an experience that they can identify with. When we went down to the Falklands, it did remind me of home a lot. Cash, come on then. Dartmoor was the spiritual home of the Royal Marines. And because the Royal Marines train in inclement weather, we are used to rugged terrain and bad weather. And that's what we're trained for. YOMP, as I recall, stands for your own marching pace. So basically, if you're doing a route march or something like that, you go at a decent pace as a team and everyone gets from A to B without anyone falling by the wayside. So basically, you're yomping. After the conflict, I was still in the Royal Marines for another 2-3 years. And if we had any high-ranking officers come to inspect the unit, I was always told to put a flag on my aerial. So in a sense, it became a little bit embarrassing that way. The image follows me. I tended to put it to the background and I didn't really publicise it. It did take them a while to find me because I'd been out of the Corps for 10 years. Although I hadn't changed my civilian address, they still didn't know where I was. But when I left the Royal Marines, I was working in Civvy Street, and at the time, in 1992, I was doing some work in the Royal Naval Engineering College, which was in Plymouth, for the captain's wife. And I was talking to her about it one day when I was there working, and the next day she said that they're looking for me. And it was all to do with helping the Royal Marines Museum with the PR for the unveiling of the statue. So I was invited to go down and see the statue being cast. And eventually then invited to attend the unveiling with Margaret Thatcher in June 1992, 10 years later. The
actual statue was apparently the first statue on a military theme for about 100 years, so I was informed. But it's definitely the first for the Royal Marines. And of course, Pete Holgate, the photographer. I think we met for the first time after the Falklands conflict. These are some of the casualties. I don't think this was ever used. These. I would suggest a picture by obviously making a selection of which pictures I selected to send back. But from those images, Director of Public Relations Navy decide which picture was released to the media or anybody. Everything was controlled by them. And when I arrived back in Southampton on the Canberra, all my colour film was taken off me, 36 or 38 rolls of colour film. This is a classic example of this notion of kind of Britishness and nationalism, and we see the same in this one here with the, you know, the Union Jack being prominent in the image, and here we have these kind of white picket fences which are notoriously associated with Britain, and cups of tea and cuppa for a brave para. So if we think about the British photographs that came out of the Falklands War within that context, the first is that they're relatively benign in their depiction of actual combat. In some ways, most of that is because the combat took place late at night, so it would have been difficult to capture in film and photography. But what it meant was that the kind of actual brutality was hidden. Ya llegamos al segundo nivel del Museo Malvinas y en este piso vamos a ver la guerra, vamos a ver la posguerra. Acompáñenme por acá, por favor. Vamos a continuar con el recorrido. Tenemos una instalación artística que representa el rol de los medios de comunicación durante la dictadura militar. Van a ver radios, televisores, algunas revistas. Y son los títulos que seguramente alguna vez escucharon. Estamos ganando, vimos rendirse a los ingleses, destruimos el Canberra. Solo algunos de los títulos que van a dar cuenta de la información que se ocultaba a la población. Vamos a continuar por este... Los medios fueron más papistas que el Papa. Los medios fueron más triunfalistas que los comunicados oficiales del Estado Mayor Conjunto. The confrontation between Britain and Argentina over the Falkland Islands is escalating quickly. La dama de hierro evidentemente se está oxidando. According to Hunt's account, they killed and wounded more than 30 Argentine soldiers before finally surrendering. This fast became quite a firefight. Derribaron 9 aviones Harrier. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. Los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Y cuando llega la derrota, cuando llega la rendición, los medios, la vuelta en el aire que tienen que pegar para decir que
Argentina había perdido la guerra, se rendían, entregaban las armas y tenían que regresar, lo hacen a través de eufemismos, no pueden usar la palabra derrota. El fin de los combates, el alto en el fuego, el reinicio de negociaciones. O sea, empiezan a hablar de cosas que no eran para no decir, por un lado, que se había perdido la guerra, por un lado, que había una rendición incondicional, pero por otro, las condiciones en las que habían peleado los soldados, las condiciones en las que habían vivido los soldados en las Malvinas. Entonces, el final de la guerra llega de modo imprevisto para la población argentina. Y la gran población que apoyó la guerra, que se sumó a las colectas, que escribió cartas, que donó plata, que incluso favoreció que sus hijos se anoten voluntariamente para ir a Malvinas, porque consideraba que era una causa justa, ve que de repente la Junta Militar negocia que la guerra se acabó. El 15 de junio se reprime ferozmente a la población que sale a la calle para pedir explicaciones de lo que había sucedido en las Islas Malvinas. I don't talk about my time in the Falklands. Most of them know that I was in the Falklands, but I don't talk to them about it. It's just not the right thing to do in the UK. You know, when I left the Marines, my intention was just to move forward. I didn't want to be one of these guys who walks around with a blazer on with a Corps badge and a Corps tie and all this kind of stuff. It is a family when you're in. You leave it, and it's just look forward. I occasionally go to regimental dinners, but only in the last couple of years have I attended any. I've been to one reunion in 40 years. This year being the 40th, I've doing a lot more in promoting not only the Royal Marines but also the South Atlantic Medal Association. That's an association, a charity set up to help guys suffering from the traumas of that particular conflict. Once the 40th is over, I'll probably go back into my own little cocoon and blend into the background and become anonymous. Harry! Standards!
raise the flag. Caliber, Stamatalis, chant! Carry, standards! The Union flag was again raised and flying over Stanley. Dignity, decency and democracy had been restored to the island's inhabitants. Desde el 14 de junio de 1982 hasta la fecha, nuestro país es sometido al castigo infinito de parte de las potencias mundiales, especialmente Inglaterra, por habernos atrevido a recuperar lo que nos pertenece y enfrentar con las armas su criminal guerra colonial. I have to say thank you for liberating me and the people of the Falkland Islands. Without each and every one of you, I wouldn't have had the life that I have, but at the same time, I will always have a huge amount of guilt that people gave their lives so that I might live in peace and freedom. Una vez leí que las palabras nunca alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma. Eso es lo que nos viene pasando hace 40 años. Honor y gloria a nuestros caídos y a no olvidar. ¡Malvinas! ¡Ayer, hoy y siempre! ¡Volveremos, Malvinas! A continuación, realizaremos un minuto de silencio. In a way, personally, I think I was probably a little bit embarrassed about being found because although I was very proud of the photograph and all that it represented, I didn't really like the publicity of it. I felt a lot of other people did a lot more than what I did. I played my part, but a lot of others went further and beyond the call of duty, so to speak. Quiero decir algo muy importante para mí
y muy importante para quienes estudiamos historia, política y comunicación. No es una foto la que provoca una guerra. Nunca una fotografía puede provocar una guerra por más impactante que la foto sea. Hey, how you doing, mate? You all right? Good to see you. Good to see you. How's it going? Fine. Yeah, good. Good to see you. How are you? Yeah, I'm good, thanks. Yourself? Fine. How is Buenos Aires treating you? It's great, yeah, I love it. Yeah, we're having a good time. Of course, an image alone, I think, in this particular context would be unlikely to do that, because the act of surrendering and having a presence on the islands, two forces coming together, that's what provokes the war. Podemos decir que las fotografías de una guerra tienen un alto impacto simbólico y que toda guerra se juega también en el terreno de las imágenes. It's definitely true to say that the distribution of an image such as this is going to enhance that provocation, because it's making a statement about a situation for a global audience. Pero no se manda un ejército, no se bombardea un territorio, no se matan cientos de soldados, no se bombardea un barco fuera de la zona de exclusión porque existe una foto. Eso es un reduccionismo histórico, político, que puede servir a los fines de los titulares periodísticos, pero nunca podemos decir la guerra se produjo porque existió esta fotografía. Just my name? Yeah, your name. Thank you. Okay. I think one of the differences between us and the Argentines is that we don't have this kind of passion for the islands. Of course. We don't teach our children marching songs about the islands. We don't even teach our children God Save the Queen. But I think the youngsters of today, Argentine youngsters, like British youngsters and youngsters all over the world, we're living in an interconnected world. National identity is not important anymore. It's identity politics now, isn't it? To do with, you know, sexuality, whether you're a vegetarian or a libertarian, and you know, the idea of tying your identity to a flag or a nation state. I think youngsters have left that behind. It's old as it's all the idea of you are from. In politics, you are from right or left. Yeah. That's the youngsters, they go, yeah. What is it? Yeah, the youngsters go, why does it have to be that? I think it'd be the generation that's growing up now that will solve this. Not us. We're too set in our ways. Yeah. Politicians are even more set in their ways. So. More, as you say. So, I don't know. So, I know. Oh, and by the way, I was 23, so I was just a year younger. So we're about the same age. Yeah. I was 23 2 days before, yeah. so... I was 24 when the war ended. Really? Yeah, I was 23 on the 2nd of April, but I was 24 on the 14th of June when it ended. Mm-hmm. So. Every photographer wants to be known for an image, and yes, I am known for that image. I mean, it certainly hasn't made me famous. People in the media perhaps know me as the photographer that took the Yompa photograph, but I think as far as the general public is concerned, if it was mentioned and if it came up in conversation, they would recognise the picture, but they would never know who took it. La foto sí te da notoriedad, podés tener un prestigio entre tus colegas, podés tener un prestigio más popular, y bueno, con el tiempo medio que la sociedad se apropió de la foto. Hoy es como un ícono, es como si fuera la foto ya de la gente. La gente la tomó como que es la foto de Malvinas. But I do get a lot of satisfaction for getting that picture because it has become synonymous with the war and it does represent the Royal Marines. And, you know, I was just lucky that I was in the right place at the right time. Me llamo Luama, yo soy inglesa. Bien, wait a second. Yo soy inglesa. Vos sos inglés. Sorry. Yo soy inglés. Tengo 61 años
y soy soltero. Perfecto. Estudio español todos los días. Tomo el bondi a mi clase de español.